chicas y chicos. Eh, Esta clase es la clase virtual número 4, donde comenzaremos a ver la unidad 2 de la materia. Como ya saben, esta materia tiene una forma progresiva de dictado, por lo cual hasta el momento podrán apreciar que no tenemos demasiada cantidad de conceptos, digamos, no tenemos una gran densidad de conceptos. En ningún momento igual tendremos una gran densidad de conceptos, sino que en esta materia lo que se busca es dotarlos de herramientas y los conceptos básicos para que ustedes las puedan aplicar a la práctica en definitiva. Digamos, en cuanto a la teoría y la práctica en este tipo de materias, son importantes ambas porque si ustedes van a hacer alguna vez un análisis estadístico y tienen un gran manejo de los procedimientos, pero no pueden poner en palabras qué están haciendo, tampoco sería, digamos, lo ideal. Les estaría faltando la competencia que tiene que ver con la claridad conceptual. Entonces, en esta materia buscamos ambas cosas. Sin embargo, la unidad 2, que únicamente se refiere a lo que es la organización de los datos, previo a pasar a la descripción de los datos, eh, es una unidad breve, que la veremos entre esta clase y la que viene, pero que como pueden ver en la filmina que está en este momento de presentación, eh, digamos, el cuadro que tiene los contenidos parece bastante grande porque tiene letra grande, pero en realidad son pocos contenidos. Bien, esto nos va a servir para poder, digamos, ver ejemplos y para poder internalizar un poco mejor esos contenidos. Yo, como les digo, les doy poco, no les doy una gran cantidad, pero sí lo que espero de ustedes es que todos aprendan determinados conocimientos que son básicos. Es decir, que todos hagan de esta materia sabiendo redactar variables, que todos sepan redactar un problema y, como no, que todos sepan organizar los datos que obtienen. Eh, Bien, y por otro lado, con el tema de los recursos, que les presenté en la primera clase, que era como una especie de batería de recursos, y les dije, bueno, de a poco vamos a ir agregando estos recursos, de a poco los vamos a ir viendo, no se vuelvan locos. En la unidad 1, uno de los recursos más importantes que utilizamos fue el glosario, ¿sí? Que es un recurso que va a marcar todo el cursado de la materia, por lo cual en esta propia clase ya va a continuar. Y le vamos a agregar la hoja de notación, que ahora le voy a decir llegado el momento qué es y cómo la vamos a utilizar. Y en la unidad 3 vamos a agregar hoja de fórmulas, es decir, en la unidad anterior y en esta no vamos a ver prácticamente fórmulas, ¿sí? La vamos a ver en la unidad 3 para adelante. Y lo otro que quiero aclarar es que, como les dije en un momento, los ejercicios de diagnóstico de matemáticas que les di la primera vez no van a ser los únicos, sino que vamos a continuar viendo ejercicios de matemática de otras, digamos, de otros contenidos que tienen que también poder manejar. Pero eso será la clase que viene. Bien, vamos a comenzar entonces. Primero, algún repaso de lo que ya estuvimos viendo. Las etapas del proceso estadístico, hasta acá vimos el planteo del problema. Vimos las fuentes de datos, en realidad acá dice diseño de experimento porque se refiere a un estudio estadístico que se realiza a través de un experimento propio. Nosotros vimos conceptualmente cómo se diseña un experimento y lo que ustedes diseñaron fue un cuestionario, ¿sí? Que están todavía diseñando. Es un cuestionario que sería una de las partes de la fuente de datos, ¿sí? Obtención de datos, que sería concretamente llevar a la práctica ese experimento, ese cuestionario, ¿sí? La metodología que haya optado. Por lo cual, esos tres primeros puntos ya los vimos entre teoría y práctica las clases anteriores, ¿sí? La parte práctica, por ejemplo, de obtención de datos todavía la estamos viendo, ¿sí? Con los cuestionarios que ustedes están armando. Después van a recibir respuestas simuladas de esos cuestionarios, que son los que les voy a proveer yo, ¿sí? Eso sería la parte de obtención de datos. Y ahí ustedes van a proceder a la parte de organización de datos. Por eso es muy importante que esta clase la tengan a mano, porque van a necesitar organizar los datos que van a obtener de esas encuestas que ustedes están preparando, ¿sí? Bien. Acá pasa de obtención de datos a descripción de datos. También recuerden que es, digamos, la forma que lo denomina una autora, que no es la única, ¿sí? Es la que yo tomo, pero no es la única.
Entonces, bueno, en obtención de datos y descripción de datos, yo le agrego una en el medio que es organizar los datos. Antes de describir los datos, es menester organizarlos, es decir, es necesario que tengamos un orden de datos, ¿sí? Si yo tengo 200 encuestas, la respuesta de 200 encuestas, si no ordeno las respuestas que obtuve, piensen en las encuestas de ustedes. Si no ordeno las respuestas que obtuve, ¿de qué me sirve tener 200 encuestas? ¿Qué puedo describir de eso? Nada, si no tengo los datos organizados. Bien, por otro lado, esto lo paso rápido pues ya lo vimos. Vimos fuentes de datos, uso de datos publicados, que tenía que ver con datos que previamente ya produjo otro, ¿sí? Otra persona, y están disponibles para todos. El diseño del experimento, que ya hablamos bastante de eso también, y la elaboración de encuesta, que podía ser para entrevista o para, perdón, la elaboración de cuestionario, que podía ser para entrevista o para encuesta. Bien, antes de comenzar con los contenidos o los conceptos claves de esta unidad, eh, preparé unos cuantos ejemplos de variables, ¿sí? Para que puedan ustedes tener una guía de tanto redacción de variables como de clasificación de variables. Esto sigue siendo repaso, por lo cual voy a explicar uno a uno porque quiero que tengan unos cuantos ejemplos, pero muy brevemente, ¿sí? Bien, primero ejemplos relativos al contexto actual, es decir, al contexto que estamos viviendo de la cuarentena, de la pandemia. ¿Cuáles son los ejemplos que pensé? Ustedes no solamente, digamos, traten de pensar conmigo qué tipo de variable sería cada una, sino que también fíjense la forma de redacción, ¿sí? Porque de acuerdo a cómo está redactada una variable puede ser de una forma, de un tipo o de otra. Bueno, primera, rutina diaria de ejercicios en casa, ¿sí? Ahora está muy de moda esto, por eso lo puse. Una rutina, la palabra rutina, ya nos lleva a un orden, ¿sí? Si yo tengo una rutina, primero entro en calor, después hago brazos, después hago piernas y por último hago un estiramiento de músculos, digamos. Esa rutina puede cambiar o no, pero no deja de ser una rutina, es decir, primero se hace una cosa, después se hace la otra, por lo cual esa rutina va a estar dentro de las cualitativas, porque yo no estoy diciendo cantidad de flexiones de brazos, sino que estoy diciendo la rutina, flexiones de brazos, ¿sí? Para que sea cuantitativa tienen que ser solo números, ¿sí? Por eso les digo, si esto hubiese sido redactado como cantidad de flexiones de la rutina diaria, bueno, ahí sí sería cuantitativa, porque directamente voy a tener 30, otro día 20, otro día 10, de acuerdo a lo que me dé el cuerpo. Pero en este caso estamos hablando de la rutina. Y como toda rutina, como dijimos, tiene un orden. Y si tiene un orden va a ser cualitativa ordinal, ¿sí? Primero esto, después lo otro, después lo otro. Bien, porque son etapas dentro de esa rutina. 2. Longitud del techo del baño para ser pintado. La longitud va a ser cuantitativa, por supuesto, porque yo voy a decir mide tanto. 2 metros, 3 metros, 10. Al ser con coma y al poder admitir distintos números, porque los centímetros van a ir variando, digamos, de un techo a otro, si es que voy a medir distintos techos, eh, va a ser cuantitativa porque me va a devolver un número, ¿sí? La longitud es un número, y va a ser continua porque puede ser 1,23, 1,74, 1,88. Recuerden que cualquier valor de un rango, que no necesariamente sea una unidad completa, ¿sí? Por eso yo les digo siempre para que les sea sencillo, cuando el número puede ser con coma, digamos, eh, va a ser continua, ¿sí? Y cuando son siempre sí o sí son números que no pueden ser divididos o separados, va a ser discreta. Por ejemplo, acá tienen número de hijos, no podemos tener 2 hijos y medio. O tenemos 2 o tenemos 3, ¿sí? O los que sean, tío. Páginas de un libro, lo mismo. Bien. Entonces la longitud del techo del baño va a ser continua. Receta de postre casero, ¿sí? También es algo muy habitual en estos días. La receta es también una rutina, digamos. O sea, una rutina, una receta son cosas que a mí ya me dan la pauta de que estamos dentro de las cualitativas ordinales. Si yo voy a hacer una torta, no puedo poner la harina primero en el fuego y después batirla con los huevos. O sea, tengo que seguir una receta, un orden, porque si no me va a salir cualquier cosa. Entonces, es cualitativa ordinal también, ¿sí? Porque tiene un orden. Les puse muchos ejemplos de esta porque es la que menos surge cuando uno tiene que hacer algún tipo de preguntas sobre el tema, así que les dejo varios ejemplos para que eventualmente en el parcial, por ejemplo, puedan tener que redactar ustedes variables
y sepan cuáles son las palabras que ayudan. Rutina, receta, agenda, que ya vamos a ver. Precio de barbijos lavables. ¿Sí? Lo mismo, el precio, salvo que tenga los datos y sean todos números enteros, el precio puede admitir coma, digamos. Puede ser 20 con 30 centavos, puede ser 20 con 55 centavos. ¿Sí? Entonces es una variable continua porque los centavos a mí me marcan la coma, ¿sí? Que puede llegar a tener ese precio. Así como acá me lo marcaban los centímetros. Acá me lo van a marcar los centavos, ¿sí? 5. Importe de ahorro en la cuenta bancaria para hacer frente a la crisis. Es igual, es el mismo caso. Un ahorro puede ser de 250 pesos o puede ser de 250,55, ¿sí? También les puse la cuenta bancaria porque la cuenta los pone siempre con centavos exactos. Así que eso hace que podamos tener muy variado, digamos, nuestro ahorro. Respuestas a una encuesta de Instagram sobre preferencia entre carne o pollo. Bueno, ya de por sí los que tengan Instagram van a saber que el recurso encuesta es blanco o negro, digamos. Es el ejemplo de variable dicotómica por excelencia, ¿sí? Porque siempre es una o la otra. De cualquier manera yo les puse entre carne o pollo como para que les sea más sencillo por si alguno no tiene Instagram o no tiene muy en cuenta este recurso. Al ponerles entre carne o pollo ya les estoy diciendo que o ponen carne o ponen pollo. Entonces es un versus, que sería una variable cualitativa, porque carne y pollo son cualitativas, y dicotómica. ¿Por qué dicotómica? Porque o es una o es la otra. No estoy admitiendo que me digan pescado, por ejemplo. ¿Sí? Si yo dijera tipo de carne, bueno, ahí puede ser carne, pollo, carne vacuna, digamos, pollo o pescado. Pero en este caso, yo estoy diciendo carne o pollo. Por eso le digo que guarda cómo están redactadas las variables. ¿Sí? Bien. El 7. Horario exacto en el que se producen los aplausos al personal de salud diariamente. Eh, Esto es lo que vemos todos los días. Al decir horario exacto, no estoy diciendo a las 9, que es el horario que se planea organizar, digamos. Se planea realizar el aplauso. Sino el horario que realmente se realiza el aplauso. Entonces ahí estamos hablando de una variable cuantitativa continua, porque un día puede ser 21 a 12, otro día puede ser 21 a 10, otro día puede ser 21 a 08. Entonces ahí el carácter de continua de esta variable se lo está dando los minutos, ¿sí? Para que ustedes vean distintos ejemplos. Acá lo dan los centímetros, acá lo dan los centavos y acá lo están dando los minutos, ¿sí? Eso es lo que a mí me produce esa variación, ese tipo de variable. Y por último, la cantidad de personas que se unieron al veganismo en el último mes. Em, Perdón, estaba chequeando el tiempo porque no me quiero pasar mucho con este repaso. Cantidad de personas que se unieron al veganismo en el último mes. Este tipo de variable es una variable nominal, que hasta acá no había aparecido, ¿sí? Porque yo estoy hablando de cantidad de personas. No, perdón, nominal no porque sería cualitativa. Estoy hablando de cantidad de personas. Bien, ven que hay que pensar bien porque es confuso. Cantidad de personas, si yo estoy diciendo, no sé, tipo de personas, género de personas, edad de personas, bueno, dependiendo cuál es el dato, va a ser cuantitativa o cualitativa. Si fuera edad, vamos a estar acá otra vez, cuantitativa. Si fuera género, si fuera tipo, lo que sea, estaríamos acá. En este caso es cantidad de personas, o sea, número de personas que se unieron al veganismo en el último mes. Vamos a estar acá y vamos a estar en una discreta, ¿sí? Porque las personas no pueden ser 2 personas y media, 3 personas y media. Siempre va a ser una unidad completa. Esto tampoco había aparecido todavía. Bien, ahora quedan los ejemplos relativos a administración y contabilidad, que como verán no me quiero detener demasiado en esto, por lo cual estos 8 ejemplos le van a tocar a 4 personas de ustedes. Lo que voy a hacer es que voy a subir un Drive compartido, como fue en su momento, un Excel compartido, como fue en su momento el que se anotaron los datos de contacto de ustedes, y le voy a destinar en ese mismo Excel, así que van a tener que entrar para ver a quién le tocó, 2 de estos a 4 de ustedes, y va a calificar como glosario, ¿sí? Como participación en clase.
Les voy a dejar un cuadradito acá al costado para que ustedes puedan poner qué tipo de variable es, ¿sí? Alguna aclaración para que sepan, algún contenido que por ahí no tienen en cuenta en este momento. El encaje bancario es la reserva que tiene el banco para hacerle frente a, en este caso, pérdidas o desajustes. Es decir, el encaje bancario en realidad es un importe en dinero, ¿sí? Para que tengan en cuenta, porque por ahí saben sobre variables, pero no saben qué es el encaje bancario, no lo pueden hacer. Sobre todo a la persona que le toque el uno, ¿no? Áreas en las que se divide una organización, me refiero a administración, comercialización, finanzas, ¿sí? Bueno, cantidad de barbijos está claro. Decisión tomada por cada organización frente a la venta presencial en el contexto actual sería. Decisión tomada se refiere a abrir o no abrir, ¿sí? Eh, no se refiere a si tenemos muchos mecanismos de ventas o no, porque acá dice sobre la venta presencial concretamente. Agenda diaria para un empleado administrativo, bueno, ya dijimos, el empleado llega y tiene primero esta tarea, después esta, después esta, después esta, su jornada laboral. Profesión de empleados del área contable de una organización grande. Yo les puse una organización grande para que sepan que no es un empleado solo, sino que tiene muchos, que puede admitir profesiones como por ejemplo la de contador, la de licenciado en administración, la de técnico en administración contable, puede haber un gestor, puede haber un licenciado en economía, ¿sí? Puede haber un actuario, bueno, pueden haber muchas profesiones, por eso yo les pongo profesión de empleados del área contable, ¿sí? Este, puede haber también una persona de logística, ¿sí? Digamos de las carreras del instituto puede haber cualquiera de las cuatro, porque el área contable no solamente es el contador o el técnico en contable, también puede haber de otros. Bien, tasas ofrecidas por los bancos que frecuentan la organización para préstamos pyme, ¿sí? Las tasas recuerden que pueden ser con coma o sin coma, digamos. Y la guía de ruta de un repartidor que se dedica a la venta virtual. El repartidor arma un mapa o un mapeo o una ruta para poder, digamos, no va a ir primero a un lado, después al otro y capaz que vuelve a pasar por un mismo lugar. Entonces se arma una ruta de modo de optimizar los kilómetros o la distancia que va a recorrer y entregar los pedidos de toda una misma zona a todos los productos juntos. Por ejemplo, si va a un barrio, si tiene tres pedidos en, no sé, en un barrio, por ejemplo, en la zona del shopping y se encuentra en el centro, no va a ir al shopping tres veces, va a ir al shopping una vez y hace los tres pedidos. Entonces ahí va a tener una guía de ruta donde va a poner o donde va a decir, digamos, a dónde va a ir y qué pedidos va a entregar primero. Otro ejemplo muy común, además de la venta virtual, sobre este tipo de guías de ruta, son los soportes técnicos, por ejemplo, de servicios como internet, o cuando tristemente nos vienen a cortar el agua, la luz, el gas, ¿sí? Que tienen que venir a nuestro domicilio. Eso también, si tienen que hacer 20 cortes en el día, no van a ir 20 veces, 10 veces al barrio universitario. Vienen una vez, cortan todas las luces, las aguas o el gas que tengan que hacer y después van a otro barrio, ¿sí? O cuando se corta internet y tienen que hacer un soporte técnico. Bien, yo les voy dando toda esta galería de ejemplos porque lo que quiero es que puedan responder a clasificar variables, redactar variables y sobre todo comprender variables. Siempre tienen que poner en relación la redacción de la variable con la respuesta que esa variable me va a dar. Porque por ahí está bien pensada, la respuesta que yo quiero obtener es correcta, pero la redacté mal, entonces no voy a obtener esa respuesta. Bien, volvemos. Entonces, como dije, estos 8 ejemplos yo los voy a dejar en un Excel y le voy a destinar a algunas personas que se encarguen de hacerlo. A otras personas les va a tocar completar el glosario. El glosario va a tener estas 4 nuevos conceptos que son los conceptos clave de esta unidad. Es decir, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de organización de datos? ¿Sí? Los 4 conceptos están refiriéndose a datos concretamente. Le digo porque la palabra organización es muy amplia y se aplica a un montón de cosas, pero estamos hablando de organización de datos, tabulación de datos, frecuencias de datos y representaciones gráficas de datos, ¿sí? La organización de datos, tomen papel y lápiz para anotar, sobre todo a las personas que les va a tocar eh, de poner, digamos, que ya, digamos, se les dijo en la transmisión en vivo quiénes son, que les va a tocar 2 conceptos a cada uno o cada una para poner en el glosario.
Bueno, ¿qué se entiende por organización de datos? ¿Sí? Organización de datos es una estructura lógica que permite realizar operaciones sobre una información y almacenar dichos datos de modo ordenado y comprensible. Es decir, yo pienso una forma lógica de ordenar los datos. Por ejemplo, si tengo 5 2 4 4, ordeno todos los 2 por un lado, todos los 4 por el otro. Puedo ordenar los pares y los impares. Puedo ordenar de una determinada cantidad, de 1 a 5 y de 6 a 10 y de 11 a 15 y así. Pero alguna estructura lógica, algún criterio lógico que a mí me permita resumir la información y dejarla ordenada para poder avanzar en el proceso estadístico. Bien, ¿qué se entiende por tabulación de datos? Una tabulación de datos es la forma de presentar los datos en la que se utiliza un agrupamiento que se expresa en tablas o cuadros. Es decir, dentro de las formas en las que yo puedo organizar estos datos, ¿sí? Nosotros los vamos a organizar en forma gráfica, que ahora vamos a ver qué son las representaciones gráficas, ¿sí? Para también ver cuál es la relación entre estos términos. Esas formas gráficas, dentro de esas formas gráficas vamos a tener las tablas y los gráficos concretamente, que ya los vamos a ver. Y dentro de la estadística nosotros vamos a utilizar criterios lógicos que van a estar relacionados con las frecuencias, ¿sí? La frecuencia de datos mide la repetición de un mismo dato o conjunto, ¿sí? Porque también podemos tener intervalos de datos. Eso sería un conjunto. Repetición de un mismo dato es lo que yo dije recién, ¿sí? Si tengo 4 veces 2, 4 veces 4, 5 veces 5 y así. A veces está repitiendo el mismo dato, el 2, el 4 y el 5. Pero puedo llegar a tener números, por ejemplo, la tasa de interés, que siempre doy el mismo ejemplo porque es uno de los más sencillos, puede ser 21,15, 21,18, 21,32 y seguramente para resumirlo me conviene poner un intervalo de 21 a 22 o a 24 y resolver dentro de ese intervalo todos los 21, que tenga, ¿sí? Eso ya lo van a entender bien en detalle. Bien, y además una frecuencia va a ser el número de veces que se repite un hecho de un experimento de estudio, ¿sí? Eso es lo que vamos a llamar a continuación frecuencia absoluta. Ahora van a poder ver la diferencia. Bueno, ejemplos de frecuencias que tenemos comúnmente son la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Que tiene que ver con qué, digamos, con qué habitualidad o con qué frecuencia, que no quiero repetir la palabra, pero con qué nivel de repetición nosotros vamos a tener latidos del corazón, pulsaciones, o vamos a tener cantidad de respiraciones, por ejemplo, por minuto, ¿sí? Entonces, si yo ese estudio lo hago en distintas personas o lo hago en distintos días con la misma persona, voy a obtener distintas frecuencias, ¿sí? De datos. Bien, representación gráfica. Una representación gráfica es cualquier herramienta visual que muestra a través de diversos recursos gráficos un conjunto de datos que presentan una correlación estadística. Si no hay relación estadística entre los datos, ¿para qué los organizaríamos, no? Bueno, las representaciones gráficas ya deben conocer la mayoría, así que en un rato ahora las vamos a ver para que puedan distinguir cuál es cada una. Dije los conceptos medio rápido, pero en este caso como es video y no es en vivo, lo pueden retrasar y pausar y lo que sea para anotarlos, ¿sí? Para tomar nota. Bien, ahora los vamos a poner en relación. Frecuencia de datos. La frecuencia absoluta lo dijimos recién. Llamamos frecuencia absoluta a el número de veces que se repite un hecho de un experimento de estudio. Es decir, si la respuesta es carne o pollo, la frecuencia absoluta va a ser la cantidad numérica de personas que me pusieron carne. Y la frecuencia absoluta de pollo va a ser la cantidad que me pusieron pollo. Es decir, estas frecuencias vamos a tener una por cada dato que nosotros esperamos recibir. Eso es la frecuencia absoluta. Las frecuencias absolutas siempre van a medir números, es decir, números enteros, ¿sí? Cantidad de veces que se repite algo. Y la acumulada absoluta va a ser lo mismo, pero vamos a ir acumulando de acuerdo a las distintas opciones. Si en vez de carne o pollo hubiese sido carne, pollo, pescado, ahí tenemos tres opciones. Entonces, la frecuencia absoluta va a ser de carne, va a ser carne sola, de pollo va a ser carne más pollo, el total de cantidad de personas que me dijeron carne más pollo, y el de pescado va a ser carne más pollo más pescado. O sea, voy acumulando las anteriores y de esa manera obtengo la acumulada absoluta. El total, o el último rango de acumulada absoluta me va a dar el total de los datos que obtuve.
Lo vamos a ver ahora gráficamente, no se asusten. Frecuencia relativa es lo mismo pero pasado a porcentaje. Es decir, si yo tengo que 20 personas me dijeron carne, eso va a ser la frecuencia absoluta. La relativa me va a decir qué porcentaje del total son esos 20. Acá ya vamos a empezar a aplicar lo que vimos para cálculo de porcentaje. ¿Qué porcentaje del total son esos que me pusieron carne? ¿Qué porcentaje me dijeron pollo y qué porcentaje me dijeron pescado? Y la acumulada relativa sigue la misma lógica que la absoluta, pero en este caso me acumula porcentaje. Entonces, el último rango de acumulada relativa me tiene que dar 100%. ¿Sí? Bien, aquí les pido que activen la hoja de notación. La hoja de notación es personal. Ustedes la van a empezar a hacer, la van a tener en su carpeta de estadística y la van a tener para estudiar para el parcial. ¿Sí? Notación es que ustedes marquen con qué letra, digamos, o con qué símbolo matemático vamos a expresar a cada uno de los conceptos. Nosotros vamos a hacer una tabla a continuación donde vamos a tener frecuencias absolutas y relativas, acumuladas y no acumuladas. Entonces es importante que sepan con qué letra vamos a identificar a cada una. La absoluta va a ser F minúscula y minúscula, ¿sí? Y latina. Fi. Eso va a ser frecuencia absoluta, significa frecuencia absoluta simple, es decir, que no es acumulada. La relativa va a ser HI, minúscula también. HI. Estos son convencionalismos estadísticos, chicos, ¿eh? No es que se me ocurre a mí. Se lo digo para que lo anoten. Lo pueden encontrar con otra anotación en algún libro, pero nosotros la vamos a llamar así. Acumulada absoluta va a ser FI mayúscula, con F mayúscula, la I no. F mayúscula y minúscula. Y la acumulada relativa, H mayúscula y minúscula, ¿sí? Eso es como nos vamos a encontrar con la hoja de anotación. Bien, vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan ver, digamos, cómo sería esta representación a través de una tabla de frecuencias, que es lo que vamos a... Una tabla de frecuencias, que es lo que nosotros vamos a utilizar para... o de distribución de frecuencias, no es ni más ni menos que lo que acabamos de decir recién, pero expresado en una tabla. Acá tienen la notación que acabamos de ver, por si no la llegaron a enganchar. Acá yo le puse la I mayúscula también, no estaría mal que lo pongan así. Pero sí o sí se tiene que distinguir entre al menos una mayúscula, la primera letra, y acá todo minúscula, ¿sí? Bueno, acá teníamos clientes de una empresa de turismo que viajaron a diferentes destinos en sus vacaciones. Y acá tenemos cada cliente donde viajó. Estos son nuestros 20 datos. Es como si hubiésemos hecho una encuesta, como hicieron ustedes. Y acá tenemos los 20 datos que se obtuvieron de esa encuesta. Lo primero que vamos a hacer es expresar esos datos, o sea, poner los datos, sin repetir por supuesto, uno por uno, uno abajo del otro. Tienen que estar todos, ¿sí? No me tengo que saltear ninguna provincia en este caso. Para calcular la frecuencia absoluta lo van a hacer a mano, o sea, lo van a calcular sumando en forma oral, en forma directa, cada una de las veces que por ejemplo aparece Chaco. Como verán aparece 3, 2 veces acá. ¿Y a dónde está la otra? Ah, acá, perdón. 3 veces aparece Chaco. 3 veces Córdoba. Una acá y acá. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar al total. Cuando yo sume las frecuencias absolutas, tengo que llegar al total de datos, que como dijimos son 20, 5 por 4 son 20 datos. Frecuencia relativa, fíjense que está calculada con fórmula, no necesariamente lo tienen que hacer así, pero como dijimos es el porcentaje del total de cada opción. Entonces hago, para saber qué porcentaje es 3 de 20, hago 3 sobre 20. Me va a dar con comas, si lo multiplico por 100 me va a dar el 15%, ¿sí? Lo pueden poner como porcentaje o con coma. Yo prefiero ponerlo como decimal, ¿sí? Pero tienen que interpretar que esto es lo mismo que decir 15%, esto es lo mismo que decir 20%, esto es lo mismo que decir 5%, ¿sí? Bien, las acumuladas como dijimos, 3, 3. Acá tenemos 3 más, entonces acumulamos 3 más 3, 6. Acá tenemos 4 más, entonces 3 más 3 más 4, 10. Y así sucesivamente, entonces el último rango donde yo ya sumé todo tiene que coincidir con este total de acá, porque son los 20 en total, los 20 datos en total sumados, ¿sí? Acumulados.
Y lo mismo con las relativas. 0,15, 0,15. Acá tenemos otro 0,15, 0,30, porque es la suma. Acá tenemos 0,20 más, 0,50, que sería el 50%. Y así, hasta que llego a 1 o al 100%, que me coincide con el total de la relativa sumada. ¿Sí? Bien, eso sería muy sencillo cómo hacer una frecuencia de datos con este tipo de datos. ¿Sí? Acá ustedes habrán podido apreciar que tenemos tipos o series de datos. Perdón. Tipos o series de datos, este cuadrito. ¿Por qué? Porque nosotros podemos obtener distintos tipos de datos. Datos no repetitivos o datos repetitivos. Los datos no repetitivos, como le dije hoy, son los que no varían nunca. O sea, perdón, los que varían siempre y nunca se repiten. Entonces, por ejemplo, el caso de las tasas de interés que yo les daba hoy, que tienen todos mucho decimal, son parecidos los datos que nosotros obtenemos, pero nunca son iguales o casi nunca. Entonces ahí lo que hacemos es una tabulación donde nosotros vamos a aplicar lo que se llama eh, intervalos, que eso lo vamos a ver la clase que viene, porque los intervalos no son difíciles, pero tienen un procedimiento especial para constituirlos, que por lo general es la clase en la que se les empieza a poner los pelos de punta a la mayoría. Así que vamos a dejar ese único tema para la clase que viene. Y los datos repetitivos tabulados, es decir, son los que se repiten mucho. Por ejemplo, estos que tenemos acá. Si son 20 datos nada más y nosotros tenemos 3 veces uno, 4 veces otro, etcétera, son datos que son repetitivos, entonces los podemos tabular fácilmente. Es lo que acabamos de hacer. Es decir, con este tipo de datos es con el que acabamos de trabajar en ese ejemplo. Y con este vamos a trabajar la semana que viene. ¿Sí? Se puede utilizar la tabla de frecuencias para ambos, pero son distintas. Y también lo marco ahora esta diferencia porque cuando utilicemos medidas descriptivas en la unidad 3, también van a ser distintas las fórmulas de acuerdo a si tenemos un tipo de datos u otro. ¿Sí? Así que ya vayan internalizando ese tipo de serie de datos que vamos a tener. Bueno, una diferencia más conceptual, lo tienen ahí, no lo voy a repetir, lo pueden leer tranquilamente y frenar el video en todo caso. ¿Cuáles son las diferencias entre los tipos de representaciones gráficas que utilizamos? Las tablas y los gráficos. Ambos son representaciones gráficas, ¿sí? Las tablas las acabamos de ver, ¿sí? Y ahora vamos a ver las representaciones gráficas. Bien, primero vamos acá para que las puedan visualizar. Esto era una actividad de clase que yo la hacía presencialmente con los chicos del año pasado y ellos participaban. Ahora, por una cuestión de que esta es la primera explicación que tienen de representaciones gráficas, lo vamos a decir en este momento. Pero más que adivinar cuál es, me interesa que lo puedan empezar a entender las diferencias, ¿sí? Bueno, la tabla de distribución de frecuencias es la que acabamos de ver nosotros, que es esta, ¿sí? La F. Y acá tienen marcado frecuencia absoluta, relativa, acumuladas, ¿sí? Por ejemplo, acá ven que los llama con otra notación. No se preocupen porque nosotros vamos a utilizar la que yo ya les dije. Cuando hablamos de los X, ¿sí? Los X son las distintas opciones de datos que nosotros tenemos. En el caso de los X, lo pueden agregar a notación. X son las opciones de datos, ¿sí? Que nosotros vamos a obtener con una variable. Por ejemplo, los X del ejemplo que vimos eran las provincias, ¿sí? A donde viajaban cada uno. Cada X era una provincia distinta. Esa es la tabla de distribución de frecuencias, ya la vimos. El gráfico de columnas, ¿sí? También conocido como gráfico de barras. Si bien el de barras por lo general, cuando nosotros utilizamos por ejemplo en Excel, el de barras es el que tiene barras horizontales, ¿sí? Pero de cualquier manera se le suele llamar al gráfico de columnas, se le suele llamar de barras también, que es este que tenemos acá, ¿sí? Bastante conocido por todos, ¿sí? Es más que nada expresar los datos. Por ejemplo, en las provincias a veces hemos puesto una barrita para Chaco hasta el 3, una barrita para Córdoba hasta el 3, una barrita, ¿sí? O una columnita cuando son vertical. Gráfico circular es más conocido como gráfico de torta, ¿sí? El nombre técnico en realidad es circular, que es este. Por ejemplo, acá tienen un porcentaje de gente que realiza un deporte u otro. Este se utiliza sobre todo para porcentaje, lo que no quiere decir que no se puede utilizar para otra cosa que no sea porcentaje. Pero ¿por qué se utiliza más para porcentaje? Porque la torta representa el 100% de algo y cuando nosotros podemos hacer la porción de torta la podemos hacer en forma, digamos, proporcional a ese porcentaje.
Cuando tenemos los números concretos lo podemos hacer, pero por ahí para el análisis es más sencillo utilizarlo. Utilizar cuando tenemos datos numéricos sin porcentaje, porque ahí vemos de acuerdo a lo más alto que es la barra. ¿Sí? De acuerdo a la longitud de la barra. El gráfico de puntos es que tiene como diferencia que se utiliza para datos numéricos nada más, es decir, cuantitativos, porque se representa a través de una recta numérica. Nosotros hacemos la recta numérica que ustedes ven en matemática y cada vez que tengo como dato un número de esta recta numérica, marco un puntito y después uno arriba del otro y así. Y mirando en forma visual vamos a ver que, por ejemplo, los que más se repiten son estos dos, después continúa este y así sucesivamente. ¿Sí? Es una herramienta visual que a mí me permite localizar los datos, ver qué tan lejos están del centro esos datos. Por ejemplo, acá si me paro en el centro de los datos, me voy a dar cuenta que la mayoría están a la izquierda, es decir, son menores que el dato central. Y muy pocos son mayores al dato central. Eso con respecto al gráfico de puntos lo vamos a utilizar mucho en la unidad 3. ¿Sí? Por ahora no tienen que saber tanto, sí distinguir. Bueno, el histograma de frecuencias y el polígono de frecuencias tiene la misma lógica, nada más que la diferencia es la representación gráfica que se utiliza, por eso los tengo a los dos en uno, que son estos, ¿sí? Acá tienen los distintos datos que se van acumulando en cada una de estas barritas, que son los histogramas, ¿sí? De acuerdo a los resultados que obtenemos, vamos sumando y llegamos a un pico y luego empieza a bajar la variable hasta que termina. Entonces después lo explicaré más en detalle. Pero el histograma son las barritas, ¿sí? Que van acumulando y luego bajando. Y el polígono es esta raya de tendencia que tienen acá arriba. ¿Sí? La lógica es la misma. Por lo general se utiliza uno u otro, ¿sí? Cuando utilizamos las barras solas es histograma, cuando utilizamos esta especie de línea, digamos, estamos hablando del polígono. Y por último el diagrama de tallo y hoja. Es un poco, de todas estas representaciones es quizá el más complejo, no lo vamos a ver mucho en detalle, pero sí les voy a mostrar una imagen de un video que estuve mirando que me resultó un poco fácil para explicar esto, que es esta. O sea, esto en realidad es un video que se los puedo subir si lo quieren para ver cómo se hace el gráfico de tallo y hoja. Pero con esta imagen yo lo que les quiero mostrar es cómo se hace el diagrama de tallo y hoja. Lo que hace es concentrar distintos tipos de datos, digamos resumiendo la parte no tan significativa de esos datos. ¿Qué quiero decir? Nosotros acá tenemos 24 datos numéricos. La línea amarilla, olvídense, porque la línea amarilla lo que está haciendo es dividir el número. En realidad acá es 67, 82, 89, 95. ¿Sí? ¿Qué hace? Lo que hace es poner como tallo, ¿sí? El tallo de cada uno de los datos va a ser el primer número o el primer dígito, ¿sí? O los primeros dígitos. Siempre la hoja va a ser un solo dígito, así que vamos a tener uno o dos de acuerdo al número que sea. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, el 6 van a ser los 60, el 7 los 70, el 8 los 80 y así. El 10 va a ser el 100, 101, 102, 112, 113 acá, 121, 122, 123. Entonces ponemos los dos primeros dígitos para que nos quede el último acá. Y después el resto lo vamos completando como hoja. Por ejemplo, el 67, 6 y 7. El 70, que es este, está acá. 7, 0. El 72, que está acá, está 7, 2. El 73, 7, 3. Por eso está acá la línea amarilla que divide cada dígito, ¿sí? En el caso que tengan que hacer un diagrama de tallo y hoja, que seguramente en el práctico lo van a tener, les va a convenir dividir esto. Siempre del lado derecho les tiene que dar un dígito y del izquierdo los demás, ¿sí? Bien, esto lo que sirve es para luego aplicar medidas descriptivas, sobre todo la parte de promedio. Nos vamos a centrar en la hoja, que es lo que nos va a ayudar a calcular un promedio fácilmente. Por ahora les muestro solamente esto, pero tengan en cuenta que seguramente algún ejercicio práctico va a haber porque genera mucha simplicidad para los datos. Bien, vamos cerrando esta clase. Bien, vamos a dejar un ejemplo para la semana que viene y la parte de intervalos también para la semana que viene. Lo único con lo que vamos a cerrar es con los distintos gráficos que vimos recién, cuál se utiliza con cada una.
Las tablas de frecuencia, los gráficos de barras, de columnas y circulares se utilizan, como ya dijimos, para cuantitativas y cualitativas, o sea, para cualquier tipo de datos que yo obtenga. Gráfico de puntos, dijimos que era una recta numérica. Entonces, si yo obtuve datos como datos, carne, pollo, pescado, en recta numérica no entran. No es que no se pueda usar, pero se acostumbra a utilizar para datos cuantitativos. Histogramas y polígonos de frecuencia lo mismo. Y diagrama de tallo y hoja, como lo vimos, también necesita de datos numéricos, ¿sí? Por lo cual, esto ténganlo en cuenta para la hora de aplicar. Cuando yo les diga hagan algún gráfico, ustedes verán que no van a poder utilizar el gráfico de puntos para cualitativas, por ejemplo, ¿sí? Esto lo tienen que tener en cuenta por si yo les doy alguna consigna abierta en el parcial en el cual les pido hagan algún tipo de gráfico, ¿sí? Bueno, eso con respecto a la parte de variables, de representación de variables. Y por último, que era lo otro que les quería decir, bueno, ya se me va a venir a la cabeza. Por esta semana entonces tenemos glosario, a los que les toque, tenemos los ejemplos de variables también a los que les toque, ¿sí? Y la semana que viene vamos a ver un ejemplo más de representación de datos y de agrupación por intervalos. Lo vamos a ver en detalle. Bueno, los dejo porque entre lo que dura esta clase y lo que duró la transmisión en vivo ya van a completar el horario de clase, por lo cual no los quiero abrumar. Repasen, tengan en cuenta todos estos conceptos. Para los que les sirve más estudiar de lectura o de leer estos conceptos, material teórico, yo lo voy a subir siempre la última clase teórica de la unidad, o sea que va a ser la semana que viene, porque primero quiero que vean los videos, que puedan tomar nota de las clases y que en todo caso este material teórico les sirva para ver si anotaron bien, para agregar algún conocimiento o algo, pero la idea de esta materia es que ustedes digamos, vayan aprendiendo y vayan tomando nota a medida que lo vamos viendo. Bueno, los dejo y en la transmisión en vivo veremos los avisos, las cuestiones prácticas, las dudas que tengan, etcétera. Chao.